creo que todos los niños y niñas de mi generación, la primera distracción, la primera evasión que teníamos era el kiosco, además accesible por el precio, ¿no? Y sí, sí, claro que leí tebeos, pero además mi padre, que era periodista y un gran lector, también leía el tebeo que me compraba cada semana, y luego íbamos al mercado de San Antonio y allí también me encontraba tebeos antiguos y también DDTs y Tío Vivos, bueno, toda esa cantidad de tebeo catalán y español que había. Y en el kiosco, pues cada semana el cómic femenino es lo que había para las niñas. Lo que pasa que yo también leía El Capitán Trueno, El Jabato, Hazañas Bélicas, me acuerdo muchísimo. Eh, y luego lo dejé porque el cómic no me... O sea, me pasé a la literatura, que me hacía un poco más de caso como chica, ¿no? Y lo retomé años después por el dibujo, porque me encantaban los dibujantes. Tuve la suerte de vivir cerca, de tener un vecino que era Luis García, que es uno de los grandes dibujantes españoles, que me vio dibujar y me condujo, ¿no? Y ahí me volví a acercar a los tebeos, pero entonces al cómic europeo. El conocimiento con Luis García es cuando estaba estudiando bachillerato en Las Monjas. Es decir, Luis tenía una novia, bueno, Luis vivía delante de mi casa. Entonces tenía una novia que también vivía en las casas de la Renfe, porque sus padres de ambos eran funcionarios de la Renfe, y vivían allí, y la novia venía a mi colegio, una novieta de juventud. Ella también tenía, pues eso, 3 años o 4 más que yo, igual que él, pero iba a mi colegio y él la venía a buscar con otros amigos, uno de los cuales me tiraba a mí los tejos, digamos. Pero eso, yo tenía 13 años, ellos tenían 16, 17, y yo tenía 13. Y ahí lo conocí, ahí me vio que a mí no me dejaban salir, o sea, yo iba, me acompañaban del cole a casa, pero ya está, yo ni podía ir a las fiestas ni salir, porque no me dejaban salir. Pero entonces yo dibujaba en casa, las fiestas, todo el tiempo que tenía dibujaba, leía y dibujaba. Y entonces Luis vio los dibujos y me empezó a corregir cosas y a animar a seguir. Y mientras hacía todo esto, pues ya empecé a estudiar sociología, empecé a ir a la Massana. Lo que pasa que como al mismo tiempo que empecé a ir a la Massana, el Luis me empezó a dar clases, a dar instrucciones y correcciones. La Massana, yo me aburrí muchísimo, entonces a la Massana fui 2 años y lo dejé. Y en cambio seguí con Luis, que me llevó a selecciones inmediatamente ya, a selecciones ilustradas, y ya vendí a los 17 años mi primer dibujo. En ese momento es muy evidente en todas partes. Lo que ocurre que Selecciones Ilustradas era un sitio lo más moderno de Barcelona, o sea, era como la punta bohemia y artística y moderna. Por lo tanto, a mí me sorprendió la mirada tan testosterónica que tenía Selecciones Ilustradas, y tan paternal y tan patriarcal, ¿no? O sea, que Tutén, me acuerdo que me sentó un día en su gran despacho. Yo estaba emocionadísima porque me había llamado a su despacho, y allí me dijo: bueno, nena, tú dibujas muy bien, ¿eh? Ya sabes que eres o sea, que sigues a una tradición, sigues a Pepe González, Luis García y tú. O sea, ¿tú sabes lo importante que es esto? Dije: hombre, no, ellos son mis maestros, pero no, es que es una competición que no vas a ganar. Entonces eres una chica y yo no te veo futuro por eso, porque lo haces muy bien, pero es muy difícil
que superes a estos. Yo dije, es que yo no quiero superar a nadie, o sea, yo quiero dibujar. Y a partir de ahí tuve lo primero que me hundí, pero porque me lo estaba diciendo como halago, pero a mí me hundió. Entonces a partir de ahí tuve la necesidad de separarme del dibujo de selecciones, o sea, de hacer el dibujo para lo que comercial que me pidieran, pero de buscar un dibujo mío lejos de las pautas que ellos me ponían, de las pautas clásicas, canónicas que ellos me ponían, sobre todo de las pautas de Luis y de Pepe, ¿no? Las temáticas eran cabezas de chicas o parejas. Entonces, esta era otra cosa del patriarcado muy curiosa, en el que, por ejemplo, las posturas de las chicas tenían mucha importancia, ¿no? Entonces, yo ahora, al hacer la tesis y analizar todo mi trabajo, me he dado cuenta de que intuitivamente yo empecé a hacer solo cabezas de chicas y pocas parejas. Y las parejas siempre tenía un conflicto u otro. ¿Por qué? Porque mis chicas en pareja no estaban rendidas ni abandonadas, ni eran pequeñitas, ni eran más pequeñas que el chico, eran o iguales, o estaban riendo, o estaban siempre equilibradas, ¿no? Entonces había una en concreto que me acordaré siempre porque era un primer plano de mujer con un pelo rizado enorme y detrás, como si se hubieran separado en ese momento, detrás el perfil del chico, ¿no? Entonces el tutén me la devolvió. Estaba muy bien dibujada, yo creía. Y el tutén me la devolvió. Y yo dije, ¿pero por qué? Dice, porque la chica tiene la cabeza más grande que el chico. Yo dije, hombre, claro, es que está delante, es que está en primer plano, el chico está bastante detrás, no puede tener la cabeza él más grande que ella. Y me dijo, sí, pero queda feo. ¿Por qué queda feo? Porque una chica no tiene que tener la cabeza más grande que un chico. Haz otra posición, porque esta queda fea. Haz una posición en que él esté en primer plano y ella apoyada más abajo. Busca composiciones de este tipo, ¿no? Entonces a mí no me interesaban estas composiciones y acabé haciendo mayoritariamente mujeres solas, pero además mujeres que nunca estaban rendidas, sino que estaban mirando retaban al interlocutor, presentaban o estaban pensando o estaban leyendo, y eso me he dado cuenta al analizarlo después. Yo estaba muy cerca siempre de Luis García, que era mi maestro, por decirlo, o a quien yo seguía, y él era la época que estaba trabajando para Warren, y yo estaba haciendo ilustración a carbón, que era lo que aprendía de él, el dibujo a lápiz y a carbón, pero con muchos volúmenes y profundidad, oscuridad, claroscuros, y entonces el terror era lo que, al pensar en historieta y en tinta, lo que más me seducía era el terror y lo que podía seguir lo que estaba haciendo Luis. Entonces yo hice unas muestras de terror para Warren, muy acabadas, muy trabajadas, muy a conciencia y muy duras, o sea, tan duras como las de cualquier chico. Pero me dijeron, hombre, como eres una chica, vale más que hagas romántico. Pensé, bueno, pues nada. Y sí, entonces acabé, pues, aunque había visto a Luis mucho dibujar romántico, y me gustaba mucho porque además hacía un estilo muy suelto, muy de pincel, pero a mí el pincel me costaba. Y entonces Miguel Fuster, que era en ese momento el rey del romántico, al que nos ponían de ejemplo, ¿no? Y él mismo, no solo me invitó a trabajar con él, sino me invitó a su casa, a su estudio, y estuve un año en su casa hasta que cogí rodaje con el romántico, trabajando primero incluso directamente con Londres, pero luego los de Londres me dijeron que si trabajaba desde España tenía que hacerlo desde Selecciones Ilustradas o desde Rafa. Y en principio trabajaba con Selecciones, pero cuando Rafa abrió Norma,
acabamos yéndonos un grupo de dibujantes con Norma, que pagaba, en ese momento pagaba mejor, quería hacer su pedrera, ¿no?, de dibujantes, y nos cuidaba más. Y entonces seguí haciendo Romántico con él para Escocia, Inglaterra y para Suecia. Estoy en plena vorágine de evolución política, por decirlo de alguna manera, de concienciación, de maduración. He tenido una hija, me he separado y al mismo tiempo estoy trabajando con una niña, pero además estoy viviendo toda la transición, todos los movimientos sociales, desde el feminismo a los movimientos de izquierdas que explotan en el país, ¿no? Y entonces estoy también en la profesión, estoy con el grupo de dibujantes que está luchando, que se plantea recuperar el cómic de autor que había desaparecido, adulto, que había desaparecido con el franquismo, que se había quedado solo para niños y solo para producto de usar y tirar, más no prestigiado artísticamente. Entonces hay un grupo de dibujantes que nos proponemos reivindicar el cómic como medio y luego además ligarlo a las voces de los movimientos sociales, de lo que está pasando en el país. El cómic como nuestra herramienta de trabajo es con el que queremos expresar, y querer expresar quiere decir ser autor y responsabilizarte. La autoría, al menos yo he defendido siempre la autoría no como prestigio, sino como responsabilidad de lo que estás contando, ¿no? Y responsabilidad de lo que transmites. Claro, yo estaba haciendo Romántico y yo ya hacía rato que me estaba cuestionando qué ideología tenían los cómics románticos, ¿no? Y yo quería hacer otra cosa. Seguí un tiempo haciéndolo para mantener a mi hija, sobre todo, pero al mismo tiempo íbamos haciendo las revistas underground, y digo underground porque eran antisistema en ese momento, como Butifarra, ¿no?, el equipo Butifarra, en el que nos poníamos en contacto con las alegales asociaciones de vecinos que empezaban a crearse en aquellos momentos. Ellos nos daban sus problemas, sobre la problemática, sobre todo el cinturón de Barcelona, el cinturón obrero, de todos los barrios recién creados a medio crear y sin medios, o sea, sin comunicación, sin alcantarillado, sin luz, o sea, miles de problemas que tenían, y eso nos lo pasaban, y eso es lo que lo transformábamos en historietas. También, pues como mujeres, la falta de guarderías, la necesidad de cuestionar el papel de género, todo eso salía, porque claro, al cuestionar el sistema, nosotras como mujeres, bueno, digo nosotras porque hasta ahí estaba sola, siempre con compañeros profesionales, era yo la mujer única. Pero en el Butifarra ya me encontré con Montse Clavé, que había vuelto de México y se había reincorporado. Ella ya había trabajado antes con su hermano, con Florenci Clavé, pero entonces había vuelto y se reincorporaba con la agencia Norma a hacer cómic romántico, y entró en contacto con el Butifarra, y allí nos encontramos las dos haciendo este tipo de cómic. Y claro, nosotras, cada una por su lado, teníamos también una reivindicación feminista, porque a la que te ponías a rascar te dabas cuenta que no solo en la derecha estaba el machismo, sino también en la izquierda, y que a nosotras era una opresión añadida a todas las demás. Por lo tanto, las teníamos que destacar todas, ¿no? Éramos siempre unos bichos raros las mujeres. O sea, cuando llegó Mariel, bueno, hicimos el otro colectivo, la primera cooperativa de autogestión, que fue Trocha Troya, el colectivo de la historieta,
y ahí para reivindicar directamente los derechos de autor, el cómic como medio artístico, el lenguaje del cómic. O sea, este otro colectivo tenía unos objetivos más ligados al mundo de la cultura y del arte. Y Butifarra ligado a los movimientos sociales. Todos íbamos en el mismo camino, pero abarcábamos espacios diferentes. Y éramos prácticamente los mismos en un lado y en el otro. Entonces, pero en el colectivo llegó Mariel, llegó de Argentina, se unió a Andreu Martín, y con Andreu Martín, como medio socio cada uno, como un socio, entraron en el colectivo. Ahí estábamos las tres, y a partir de ahí, pues cuando empezábamos a tener montamos estos mismos grupos con el Víbora, con la gente del rollo enmascarado, que entonces Tutén puso dinero y hizo el Víbora, y toda esta agitación que estábamos creando empezó a crear una necesidad de publicación que todo el mundo empezó a ver clara. Empezó a venir editor Roca, por ejemplo, a traer el cómic adulto europeo, apareció el Tótem Especial Mujeres. Ahí descubrimos que hay autoras en América y en Francia, que hay autoras que hasta ahí no teníamos referentes, éramos las chicas del cómic, nos entrevistaban juntas y decían las nenas del cómic, y ahí en ese Tótem Especial Mujeres pues nos vemos publicando con Bretecher Montelier, Nicole Clavelou o Annie Getzinger, y con dos italianas, Cecilia Capugana y Cinzia Cinquia, ¿no? Y con Kelec, otra francesa. Viendo que descubrimos que hay otras mujeres que están quejando de lo mismo, o sea, y que aunque cada una tiene su estilo, precisamente no siguen ningún estilo femenino, ninguna, no seguimos ningún estilo femenino, ninguna, lo rompemos, y por otro lado, todas estamos poniendo en conflicto la representación de las mujeres y la falta de voz de las mujeres, y todas desde un planteamiento u otro, estamos incluso de la autocrítica, estamos planteando puntos de vista innovadores y que tienen contacto y diálogo entre sí en el cómic. O sea, estamos abriendo una puerta. Claro, yo estoy hablando de estas tres que estamos en el colectivo de la historieta y en el Butifarra. En el rollo enmascarado está Isafeu. Lo que pasa es que dura muy poco y prácticamente desaparece hasta ahora que vuelve a aparecer, que la hemos reivindicado, porque yo la he reivindicado siempre como la primera en este sentido con nosotras. Después, en los años en el 80 aparece Laura, y a finales de los 80-90 aparece Marta Guerrero. Antes sí que publicó algunas páginas, pero en los 80, a finales de los 80, publicó en el Víbora, porque ya en el rollo enmascarado no, publicó en el Víbora unas páginas Pilar, pocas, pero Pilar que trabajaba para agencia. Pilar hacía terror. A ella tampoco no hizo mucho, pero presentó unas muestras de terror y hizo alguna historieta de terror. Pero también lo dejó, no trabajó, y era bailarina de striptease. Y en el Víbora hacía sus bailes de striptease y publicaba alguna en los salones, hacía unas sesiones de baile y publicaba alguna página en el Víbora. Pero la primera fue Isafeu, y digamos con contenido y peso, la siguiente fue Laura, que es la que ha sido más autora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Marta Guerrero, que era guionista, porque era guionista de Pons y de no me acuerdo cómo se llamaba el otro, hacían una serie que eran las Loomis, o sí,
Loomis, ¿no? Pero luego ella hizo también su propio guión con Dolores sus labores. A partir de los 80, en un momento dado fuimos a Valencia, a la universidad, a invitados, gente del Trocha Troya y algún más, y alguien a lo mejor del Víbora, no me acuerdo, pero las chicas éramos Montse Clavé y yo. Y ahí, en esas charlas en la universidad, apareció una joven Ana Miralles con Guillermos, otra chica estudiante, las dos de Bellas Artes, se llamaba Guillermos, y nos traían dibujos alucinadas de que hay mujeres que dibujan cómic. Pues entonces a mí, que ellas estudiaban Bellas Artes, ¿no? Pero de repente se empezaron a plantear dibujar cómic, ¿no? Y ahí, al volver, que montamos el Rambla, empezamos a publicar a Ana Miralles. Guillermos ya no dibujó, pero Ana Miralles empezó allí. Trina Robbins y Roberta Gregory, Alice Kominsky y Mary Flanner, que montan más tarde Phoebe Gleckner y Julie Doucet, pero al principio vamos a las primeras, Roberta Gregory, Mary Flanner y Alice Kominsky y Trina Robbins, que es la gestora de todo, están generando en los años 80, o sea, incluso después que nosotras, están generando un movimiento underground de mujeres que aquí no se llegó a conocer hasta los años 90 tardíos. No llegaba, o llegaba a una minoría muy minoritaria, es decir, igual que ellos llegaban y el movimiento underground era súper conocido, las mujeres del movimiento underground quedaban abajo también. Ellas se quejaron de todo esto. Julie Doucet hacía esas historietas en las que decía: soy una dibujante, ¿no? Yo soy dibujante, tal. Había una necesidad de reclamar ese espacio. Bueno, a ver, no sé si es de técnica editorial, de consejo de redacción. El consejo de redacción en Trocha estaba. El consejo de redacción y de montaje y de recortar y pegar y montar revistas, he estado en el Trocha, he estado en el Butifarra y he estado en el Rambla, ya más como coordinadora de todo, ¿no? Y como redactora, porque llenaba los huecos que hacía los textos de unificación en las páginas, los de publicidad, o sea, todo lo que faltaba, buscaba las imágenes, etcétera. Por lo tanto, de una manera más intensa fue el Rambla, porque además fue más solitaria, porque en el Trocha, no te creas que no había mucha gente, pero éramos más haciendo cosas. En el Butifarra, sí, en el Butifarra básicamente hacíamos poco porque éramos muchos. Entonces había quien le tocaba todo, que era Alfons, y alguno más, y otros que ayudábamos en lo que se podía. Pero en el Rambla no, el Rambla fue ya cuando entré como socia, ya entré además como coordinadora, además de publicar. Desde el 75 ya fue un trabajo paralelo, por un lado el trabajo comercial para sobrevivir, por otro lado el trabajo de autoría para contentarte creativamente y de conciencia, ¿no? Para expresarte. Y por otro lado, la necesidad de crear plataformas, la necesidad de crear el Salón del Cómic, la época que estuvimos en Ficomic, el generar documentos para la profesión, cuando montamos el sindicato. O sea, todo esto eran reuniones y muchas reuniones en mi casa, que además tenía máquina de escribir, y entonces acababa pasando yo
documentos, actas y tal, filtrándolo, corrigiendo, no sé qué, y definitivamente pasando. Por lo tanto, cuando ya llegó, fíjate, hacemos un salto enorme al Planeta Agostini, es después de pasar por Equip, final de Rambla. Antes hay toda la etapa de prensa que sigue también después, pero de ilustración, que es expresándome como autora, pero ilustrando, o sea, en la prensa del momento, en El País o en el periódico. Equip haciendo dibujo animado y finalmente el Dragon Ball, que me llama Antonio Martín para construir el primer manga seriado y bueno, la colección de más éxito que empezó a ser, que fue el Bola de Drag o las bolas de dragón, el Dragon Ball, castellano y catalán. Y sí, allí entré como realizadora técnica, darlo a girar, darlo a retocar, porque al girarlo se tenían que hacer las onomatopeyas al revés y tenían que, como además las onomatopeyas japonesas formaban parte del dibujo de una forma muy importante, entonces la española tenía que adaptarse a tapar todo eso, o sea, y además lo hacía muy bien, el Fernando Miranda en concreto y otros, pero el Fernando Miranda era muy bueno. Y entonces era coordinar todo, revisar y controlar todo esto, la traducción, los giros de las imágenes, la rotulación, el retoque, los textos, y luego construir la revista, porque la revista no existía. Ellos publicaban unos grandes tochos, ¿no? Entonces nosotros hacíamos revistitas. Entonces esa revista tenía una portada, tenía una contraportada, tenía una portadilla, tenía una página de teórica, de crítica con Alphonse Moulinet, o con el Xavier Barturet, el correo de los lectores, o con los dibujos que mandaban los niños, concursos, fotos de... Bueno, con eso montar esas páginas, crearlas y montarlas, era cosa nuestra también. Contestar los correos de todo. Teníamos en Planeta, tenía detrás mío una inmensa cantidad de sacos de correos llenos de cartas de los niños con dibujos. O sea, y abrirlos, leerlos, tal. Decidir cuáles publicábamos, publicar los de los niños, ¿no? Todo eso, generar todo eso. Pero entonces, además, era la serie blanca, pero luego se fue dividiendo todo el cómic y se hacían distintas series, entonces salían al mismo tiempo, con lo cual yo tenía que realizar al mismo tiempo, no sé cuánto, yo al mes no sé cuántas revistas hacía, pero hacía a lo mejor 50, yo qué sé, muchísimas, ¿no? O sea, eran la serie blanca, la serie roja, la serie dorada, los tomos. Y otras colecciones. Se publicaban, sí, primero con estas, pero solo de esta, ya eran un montón, catalán y castellano, que eran dos versiones. Luego los tomos, luego el merchandising de Dragon Ball, que eran las cartas de mesa, cromos de no sé qué, bueno, unos cuantos merchandisings. Y después se fueron añadiendo además otras colecciones como Doraemon, Ranma Medio, Compiler, bueno, muchísimas. Bueno, 9 años al final estuve en Planeta haciendo todo esto. Y la revista Shonen, la revista... Y colaborando en Barbie. Bueno, lo de Barbie es que Antonio, antes de Dragon Ball, me había propuesto reformar la revista Barbie. Él quería una revista digna para niñas, no sé qué y tal, y yo le presenté un plan. Pero claro, entonces resultaba que era imposible, porque lo único libre que quedaba de la revista Barbie para cambiar era el 25%, o sea, el 75% venía dado de Mattel, que eran las historias de Barbie, la fotonovela de Barbie, la publicidad de Barbie, los dibujos de Barbie, entonces no podías cambiar nada de la revista. Quedaban 4 páginas, entonces me dijo, bueno, pues haz una historieta. Y entonces hice Luna y Duna. Hice una serie que me gusta muchísimo además,
que se llama Luna y Duna y que estuvo muy bien, duró bastante tiempo. Al mismo tiempo que estaba haciendo esto, seguía dibujando con Virus, pero ya historias simplemente de cómic radical, o sea, contra la ley de extranjería, contra el cambio del polvo por brillo, ese tipo de... O sea, quiero decir que no he parado, que no paraba de... Siempre he ido haciendo a todos los lados. A ver, yo con Felipe me sentía muy cómoda, sobre todo porque partíamos de qué quería dibujar yo. Es decir, Felipe lo que se ponía era a mi disposición, por decirlo de alguna manera. Me decía, bueno, a ver, ¿qué quieres? Pues mira, querría tratar este tema, querría tratar la violación. Vale, pues vamos ¿desde dónde? Pues desde aquí, pues hacemos esta historieta, que hicimos la primera historieta sobre la violación, no como una historia dramática y de miedo, sino como una denuncia legal, ¿no? O sea, sobre todo en la cotidianidad. La violación sucede en la cotidianidad de la familia, dentro del matrimonio y en la cotidianidad de la sociedad, con cualquier miembro de la sociedad que te puedas cruzar. No viene un monstruo alienígena, sino que está aquí. Y acababa diciendo, la violación se produce en la ley del matrimonio. En ese momento no había ni siquiera divorcio, era el 77, ¿no? En definitiva estaba diciendo que la violación se produce donde el no es escuchado. El no solo el sí no es oído, sino que el no es escuchado, ¿no? O el dossier Amparo Torregos, o reivindicando a las mujeres republicanas, o las cosas que he hecho con Felipe han ido siempre a favor de lo que yo quería hacer, por lo tanto con él ha sido cómodo, pero me he sentido más cómoda haciendo el Reflejos o haciendo La Moderna Secreta, que esto ya es mío absolutamente, incluso que cuando trabajo con el guionista con el que he trabajado mejor, que es con Felipe. Con Only You y con Andreu Martín he trabajado muy a gusto porque me han dejado hacer lo que yo he querido con guiones que ya tenían hechos. Es decir, ellos me han dado un guión, me han propuesto, tengo este guión, ¿te apetece? Pues sí, me apetece, pero lo voy a tratar yo. Sí, lo que tú quieras. Y entonces, como he hecho lo que yo he querido, también me he sentido a gusto. Pero prevalece, lo que más prevalece en mí es ir a mi aire. La Moderna es la que ahora la publicaremos en el Salón, ¿no? Sí, la rescato porque la publiqué en el Rambla. Tiene una historia muy curiosa que esperaremos a que veáis el libro para saberla, porque la explicaré ahí. Y no estaba ni mucho menos acabada. Se acabó de forma abrupta y además le faltaban, se rotuló mal por un problema de Rambla, por un problema de... En fin, se rotuló picando la máquina, que es lo peor que se puede hacer en una historieta, y más en una historieta como esta, que trabajaba mucho la imagen, los estilos de dibujo, la mezcla de imágenes. Entonces ahora he intentado poner todo aquello que faltaba, la he remontado, la he arropado con lo que yo creo que le faltaba y he dibujado los últimos capítulos. Así que ahora saldrá un libro muy chulo. La ilustración es que, por otro lado, a mí me ha llenado muchísimo, porque en el momento me permitió dejar el cómic romántico, porque claro, en ese momento en España, a partir de los años 70, finales de los 70, primeros 80, empezaron a proliferar las publicaciones de pensamiento, digamos, además de destape, pero de pensamiento. Y entonces se me abrió una gran puerta a la ilustración. Y en la ilustración, haciendo
lo que yo quería y en lo que yo creía, ilustrando cosas que me parecían interesantes y que quería potenciar, incluso dar mi visión diferente, apoyándola, me podía expresar, podía ser autora y podía vivir, porque se pagaba mucho mejor que lo que podías ganar con el cómic. Entonces, y sobre todo cuando te salía un trabajo, como en el periódico, yo fui también fundadora, o sea, empecé en el periódico en los primeros 5 años del periódico, ¿no? Y entonces, además en el periódico hice, aparte de estar en la sección de cultura cada semana, la ilustración, que era lo que me encantaba, las portadas, varias portadas del dominical hice, por ejemplo, el día después, en color, que me permitía hacer pruebas de color, que era súper chulo. Aparte de esto, también tenía en el dominical los pasatiempos para niños. Y entonces en los pasatiempos para niños hacía un tablero cada semana de juegos que me inventaba yo, pero que me inventaba el tablero, y me inventaba el juego, y me inventaba las fichas, y también era muy chulo de hacer. Era una cosa muy placentera y siempre lo relacionaba con el cómic de alguna manera, o con personajes de cómic, o de alguna manera, pero era una cosa muy chula también, ¿no? En la prensa me faltaba El País, que también fue una etapa muy interesante, y de artículos aún más, que me interesaban aún más que los del periódico, y que era una ilustración que me permitía experimentar más, y como vais viendo, a lo que más tiro continuamente es a experimentar, al experimento, a buscar nuevas maneras gráficas, a jugar con las grafías. Hay un proyecto sobre la diversidad en 2003 que planteo bastante ambicioso, porque me voy enrollando en él, hago unos cursillos de psicología y me voy enrollando en cómo vivimos la diversidad y cómo aceptarla del otro, y cómo llevarlo esto a las escuelas que empiezan a tener problemas en aquel momento. Y haciendo esto empiezo a encontrar ganas al estudio, a recuperar el estudio otra vez. Por un lado, no empiezo psicología, porque eso ya había hecho los cursillos, sino que acabo en humanidades, que me da una gama mucho más amplia, y entonces hago la carrera de humanidades. Podías hacer distintos caminos. Yo hago 3. Uno que es estudios sociales y culturales, otro que es antropología y pensamiento, o sea, filosofía, es una mezcla, y el tercero que es arte digital. Y entonces, con esto, hago el trabajo final de carrera, y no puedo hacer otra cosa que dedicarlo a lo que he luchado toda la vida, que es la perspectiva de género en el cómic, con el que he venido luchando desde el primer salón del cómic, por crear mesas de mujeres, por buscar referentes, creando exposiciones, rescatando autoras antiguas. Pues ahí hago mi primer trabajo, que se llama Perspectiva de género sobre el cómic español. Pero a partir de ahí hago un máster de género, un máster de 2 años, un máster doble, que es Mujer, Género y Ciudadanía, y de ahí hago el doctorado en construcción y representación de las identidades de género. En 2017 leo esta tesis, que es el cos ocupat, que ahora sale en un libro de difusión, digamos, ¿no? Y el cuerpo ocupado, desocupar el cuerpo es el libro la tesis era El cuerpo ocupado, donde yo analizaba cómo la representación femenina había estado ocupada por la mirada masculina y patriarcal desde el principio del cómic, pero en cambio las mujeres también habían estado desde el principio del cómic, solo que invisibles, y las rescato, pero además analizo el discurso masculino del cómic también, ¿no? Y quiero hacerlo en una tesis doctoral, porque considero que ha de quedar
que se ha de contrastar científicamente y ha de ser un discurso que quede en la universidad, que quede debatido y testificado por un tribunal, y que para rebatirlo se tenga que hacer lo mismo. Y sea un discurso científico, pero además que las tesis no son simplemente un discurso científico, sino son conocimiento nuevo. Es decir, añaden un conocimiento, ¿no? Que es rebatible al año siguiente, pero añaden conocimiento nuevo. Y por eso creo varios conceptos nuevos, como es el cuerpo ocupado, como es el artefacto mujer, y otros conceptos que leyendo el libro los ves, que sirven para entender y visualizar cómo la condición de mujer ha invisibilizado la obra de muchas autoras. Simplemente ha supuesto una dificultad añadida en la pintura también, en el cine también, en la literatura también, pero el cómic tiene una connotación muy especial, porque el cómic es un lenguaje joven, aunque es tan joven como el cine, tan joven, pero tiene la característica de ser joven, moderno y ágil, ¿no? Y parece que eso que es simplemente un reflejo de la sociedad, por lo tanto refleja los cambios. Yo lo que demuestro es que no ha reflejado unos cambios, pero otros no los ha reflejado. Y entonces consigo, con el activismo, además, creo que he ido consiguiendo, junto con el trabajo de otras mujeres y de otros hombres y de otra gente, pero creo que ha sido un punto importante de flexión, de cambio de esta tesis, para que cada vez esté más clara esta falta y cada vez se supla de una manera más normalizada. Es decir, aquellos compañeros míos que tú dices, no lo entendías, hombre, yo me peleaba y discutíamos, pero se lo tomaban a broma. Y iban filtrando cosas. Ahora la mayor parte de gente entiende que es así, ¿no? Pero eso ha costado un proceso de trabajo, encantada de hacerlo y de hacerlo para mí también, porque este proceso es un proceso de autocrítica también, ¿no? De entender por qué pensamos como pensamos y por qué repetimos determinadas fases erróneas de la cultura, ¿no? Pues sí, es que el cómic es maravilloso, porque tiene un lenguaje que te ataca a la víscera lo primero, porque es la imagen, te seduce, ¿no? Te seduce la imagen sin pasar por el filtro consciente, sino por la visceralidad, y entonces viene el texto y te centra y te introduce la reflexión. Eso también lo hace muy manipulable. Hace que sea muy fácil para la derecha utilizarlo mal, y para la izquierda, para la derecha o la izquierda, es utilizarlo mal. Pero también es un arma de revolución, de revulsivo y de contestación, ¿no? Y de información. Y de información. Por lo tanto, conocerlo es amarlo y ayuda a usarlo más conscientemente o a leerlo más conscientemente, ¿no?